En una jornada inédita, Bolivia y China suscribieron este jueves un contrato de provisión de 500.000 de dosis de la vacuna Sinopharm para inmunizar a los bolivianos de manera gratuita y voluntaria contra el coronavirus, que a la fecha, desde el 10 de marzo del año pasado, registró en el país más de 232.000 contagios en la primera y segunda ola. President Luis Arce announced that Bolivia will begin this month the mass vaccination campaign against the new coronavirus disease, COVID-19, following the agreement signed Thursday with China for the provision of the Sinopharm vaccine. En esa conversación restablecimos la comisión bilateral para hablar de temas que nos involucran a ambos países. Y uno de esos temas, por supuesto, fue la posibilidad de que Bolivia pueda obtener la vacuna china por el prestigio que tiene, por la calidad de la vacuna, por la efectividad de esta con respecto al resto de nuestras vacunas que están hoy circulando en los mercados internacionales. Bolivia and China signed the agreement in the facilities of the Casa Grande del Pueblo, the headquarters of the Bolivian government, with the participation of authorities and representatives of both countries in person and virtually.